Perdí mi virginidad a los 12 años en un terreno baldío porque no supe cómo decir que no. Cuando tenía 12 años y mi prima 14, éramos muy amigas y cercanas. Ella vivía en un lugar parecido a un condominio, con piscina y muchos jóvenes de su edad. El lugar era muy divertido, y un día le pedí a mi madre que me dejara pasar el fin de semana allí. Ella aceptó, y fui un viernes por la noche para quedarme hasta el domingo por la tarde. El condominio estaba lleno de jóvenes, y jugábamos, nadábamos en la piscina y pasábamos el tiempo juntos. Ese fin de semana se celebraba el cumpleaños de uno de los chicos que vivía en el condominio. Invitó a varios primos y amigos, y había mucha gente joven. La fiesta era junto a la piscina, porque el salón de eventos estaba al lado. Entre los asistentes había un chico muy guapo. Tendría unos 16 años, de piel morena, ojos verdes, cabello oscuro y rasgos llamativos. Yo solo tenía 12 años, así que él era mucho mayor que yo. Aún así, empezamos a hablar. Aunque era más joven, siempre fui muy comunicativa y madura para mi edad, ya que tenía amigos mayores. La conversación fluyó, él me pidió mi Instagram y seguimos hablando por allí. Descubrimos que vivíamos muy cerca el uno del otro. A pesar de la diferencia de edad, parecía interesado en mí. Me invitó a encontrarnos y acepté. Nos vimos en un parque del barrio y tuvimos nuestro primer beso. Fue un momento especial. Después de eso, empezamos a vernos más seguido, siempre besándonos y pasando tiempo juntos. Con el tiempo, nuestros encuentros se volvieron más físicos. Él ponía su mano en mi pierna y en mi muslo. Yo no correspondía mucho porque era muy tímida. Un día, por chat, me preguntó qué pensaba de perder la virginidad con él. No estaba muy segura. Aunque lo encontraba guapo y me gustaba, la conexión emocional entre nosotros ya no era la misma. Hablábamos menos, y los encuentros habían perdido la chispa inicial. A pesar de mis dudas, él organizó un encuentro en un terreno baldío cerca de donde vivíamos. Era un lugar con pasto alto, pero había una parte despejada. Fui allí, aunque no quería realmente. Cuando llegamos, comenzamos a besarnos como siempre. Él me quitó la ropa, y sucedió. No había dónde sentarse, así que todo fue muy incómodo. Fue una experiencia extraña y dolorosa. Además del malestar físico, mi mente estaba llena de preocupaciones. ¿Y si alguien pasa? Component placement. ¿Y si mi mamá se entera? Srenia, me van a castigar. No podía concentrarme en lo que estaba ocurriendo. Cuando todo terminó, él me besó, me abrazó y dijo que había sido increíble. Volví a casa, y cuando llegué, lo peor sucedió. Volví a casa, y cuando llegué, lo peor ocurrió. Sentía dolor y malestar, hasta el punto de cojear. Al llegar, me di un baño, pero aún me dolía mucho. Empecé a investigar sobre el tema porque quería entender si lo que había pasado era normal. Él seguía hablándome y me decía que le había gustado. Vino a hablar conmigo y dijo que había estado bien. Luego preguntó si podíamos repetirlo al día siguiente. Aunque me había dolido y sabía que no quería, no pude decir no. Así que terminé diciendo sí y volví a hacerlo. Al día siguiente pasó lo mismo. Volví lastimada otra vez, sintiendo dolor. Fue entonces cuando le dije que era mejor darnos un tiempo, pero cada vez que él me llamaba para estar juntos, nunca podía rechazarlo. Siempre iba a su encuentro, siempre le permitía hacer lo que quisiera conmigo. Pasaba por lo mismo una y otra vez, sin nunca llegar a disfrutarlo. Yo no sentía nada, pero él siempre estaba feliz con ello. Él seguía comunicándose conmigo, enviándome mensajes. Al final, perdí mi virginidad a los 12 años, en medio del bosque, con un chico que yo creía increíble, pero en realidad no lo quería, solo que no sabía cómo decir no. Pensaba que era lo suficientemente madura, ¿sabes? Hasta que llegó el momento en que compartí esto con una amiga. Le conté que no sabía decir no, que no podía rechazarlo, que ya había pasado varias veces y seguía sucediendo. Le dije que cada vez que él me hablaba, mi corazón latía más rápido, que creía que lo amaba, que estaba enamorada de él y que quería seguir, porque sentía que eso nos conectaba. Mi amiga fue un verdadero apoyo para mí. Me miró y me dijo, él solo te está usando, no le gustas, solo sigue insistiendo porque le resulta fácil. Cada vez que te llama, aceptas. Se está aprovechando de la situación, porque no todas las chicas harían esto con él en medio del bosque. Para él, es solo un juego. Dile no una vez y observa qué pasa. Si te respeta, quizá tenga algún sentimiento por ti, pero si no, eso te mostrará quién es en realidad. Si te sientes segura, dile que no te gustó, que hubieras querido que fuera diferente, y observa su reacción. Sus respuestas te revelarán quién es de verdad. Después de escuchar eso, decidí intentarlo. Entonces, cuando él me llamó de nuevo, le dije no. Antes de que pudiera explicarle cómo me sentía, empezó a insultarme. Dijo que yo era como fideos instantáneos, que con 3 minutos de charla ya estaba lista para ser comida. Me llamó fácil. Dijo que seguramente muchos chicos ya habían hecho lo mismo conmigo, que era asquerosa. Me dijo tantas cosas crueles que me hirieron profundamente. En ese momento, me arrepentí desde lo más profundo de mi ser por haber permitido que todo eso pasara, por haber vivido esa situación y por la humillación que sentí. Nunca imaginé que él podría tratarme así, porque siempre había sido amable conmigo. Pero en ese momento entendí la verdad. Solo me estaba usando. Nunca sintió nada por mí. Me afectó mucho todo esto, pero no se lo conté a mis padres. Hoy tengo 14 años y nunca más he pasado por algo así con nadie. No quiero volver a hacerlo tan pronto. Quiero esperar el momento adecuado, con una persona buena, que realmente me respete. Tampoco sé si algún día contaré esta historia a alguien. No quiero decir que fui abusada, porque al final fui yo quien aceptó, pero al mismo tiempo sé que en realidad no quería, solo que no sabía cómo decir no. Esta experiencia me enseñó que, a veces creemos que somos maduros, pero en realidad solo somos niños tratando de ser adultos.
Tengo 16 años y estoy embarazada del novio de mi madre, y ella aún no lo sabe. Hace algunos años, mi padre fue asesinado frente a nuestra casa, frente a ella. Después de eso, mi madre cambió mucho. Nunca fue una persona muy paciente, pero después de ver todo lo que ocurrió con mi padre, empeoró bastante. Se volvió muy estresada, tanto que cuando yo era más pequeña e intentaba hablar con ella, siempre me mandaba a callar. Ella decía que mi abuela la irritaba, y por eso empecé a enojarme con ella. Cuando llegué a la adolescencia, las cosas empeoraron. Peleábamos mucho, y ella me golpeaba con cualquier cosa que tuviera cerca, como madera o palos. Con todo esto, fui perdiendo el respeto por ella. Entonces, siempre que ella intentaba golpearme, yo me defendía e incluso reaccionaba contra ella. Mi madre siempre tuvo varios novios, pero ninguno funcionó. No solía traer a sus novios a casa, hasta que conoció a su último novio. Después de unos meses de noviazgo, él comenzó a frecuentar nuestra casa. Mi madre tiene 36 años y él tiene 25. A pesar de esto, siempre fue muy amable. Ayudaba en casa y tenía mucha paciencia conmigo. Cada vez que salían a comer, mi madre no se preocupaba por traerme comida, pero él siempre recordaba y me traía lo que estaban comiendo también. En las peleas que tenía con mi madre, él trataba de calmar las cosas para que no discutiéramos tanto. Hasta ese momento, nunca lo había mirado de otra manera, y estoy segura de que él tampoco, porque sentía su respeto por mí. Un día, mi madre llegó a casa completamente nerviosa, muy agitada. Había ido a resolver un asunto, pero no salió bien, así que volvió furiosa. Como siempre, comenzó a desquitarse conmigo. Fue cuando comenzamos a pelear. En medio de la pelea, mi madre vino hacia mí y me golpeó la cabeza contra la pared 2 veces. Cuando esto ocurrió, caí al suelo. Me sentí débil. No sé si mi presión bajó o qué pasó, pero quedé sin fuerzas. No llegué a desmayarme, pero estuve cerca. En ese momento, el novio de mi madre llegó corriendo a casa para ver qué estaba pasando, porque, según él, los vecinos de enfrente estaban preocupados, ya que escuchaban mucho ruido de la pelea. Cuando me vio en el suelo, corrió a ver si estaba bien. Poco a poco me fui recuperando y mejorando. Cuando me sentí mejor, fui a mi cuarto, recogí mis cosas, tomé una bolsa con ropa y me fui de casa. No sabía a dónde iría, solo salí. Cuando estaba a punto de irme, escuché al novio de mi madre hablando con ella, diciéndole: «¿Vas a dejar que tu hija se vaya así? Está tarde, es peligroso». Pero a ella no le importaba. Fue cuando él vio que ella no iba a hacer nada, y fue tras de mí, habló conmigo y me pidió que me quedara en su casa. Yo opté. Estuve allí varios días, durmiendo en la habitación de su madre y él en la suya, y puedo jurar que él siempre me respetó. Mi madre no sabía que yo estaba quedándome en su casa, porque en realidad quería darle un susto, quería ver si ella se preocupaba, quería saber si le importaba lo que estaba pasando conmigo, pero sinceramente, a ella no le importaba, hasta que, un día, me quedé sola con el novio de mi madre en su casa. Me di cuenta de que me miraba de una manera diferente, y poco después me hizo elogios, diciéndome que mi cuerpo estaba muy bonito y que los shorts cortos que llevaba quedaban muy bien. Le dije que también lo encontraba muy guapo y que me gustaba mucho cómo me trataba. Se acercó a mí y le di un beso. Él correspondió. Después de ese día, algo despertó entre nosotros y comenzamos a estar juntos. Fue cuando él terminó con mi madre. Después de eso, dormimos juntos varias veces y terminé quedándome embarazada. Él dejó claro que va a asumir todas las responsabilidades y quiere que le cuente a mi madre, pero no sé ni cómo empezar a hacerlo. Además, tendré que contárselo a su madre, que fue una persona increíble. Me acogió en su casa con el corazón abierto. Y mira cómo la recompensé. No tengo casa, no tengo familia. Estoy embarazada a los 16 años y no sé qué hacer. Sé que, después de la muerte de mi padre, mi vida se volvió un fracaso. La única suerte que tengo es que el padre va a asumir la responsabilidad. Ahora estoy buscando un lugar para irme de aquí y él me está ayudando. Tan pronto como me vaya de su casa, se lo contaré a todos y que sea lo que Dios quiera. Descubrí, por el extracto de la tarjeta de crédito, que mi esposo estaba manteniendo económicamente a mi sobrina y a una amiga de ella. Decidí averiguar qué estaba pasando. En ese entonces, mi sobrina tenía alrededor de 17 años, pero no fue ella lo que más me impactó. Un día, llegué a casa y encontré a mi esposo muy nervioso, hablando por teléfono. Decía: «No, eso es inaceptable. No puede ser. Ya compré muchas cosas, ya he pagado demasiado». Me quedé escuchando desde lejos. Cuando me vio, se puso blanco como el papel. Colgó el teléfono inmediatamente, visiblemente desconcertado. Le pregunté: «¿Todo bien? ¿Qué está pasando?». Me respondió que era un problema en el trabajo. Mi esposo era gerente en una empresa y tenía muchas responsabilidades, por lo que en ese momento su explicación parecía lógica. Dijo que estaba enfrentando problemas laborales, y yo le creí. Además, ganaba bien. Pero ese fue el primer momento en que empecé a sospechar de algo. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar en casa. Faltaban cosas básicas y nuestra situación financiera empezó a deteriorarse. De repente, no podíamos pagar algunas cuentas. Él decía que no tenía dinero para salir o para comprar ciertas cosas. Todo me parecía muy extraño. Justificaba que la empresa estaba en crisis y que su salario había disminuido. Pero como él era empleado con contrato formal, eso no tenía sentido. Su sueldo era fijo y no podía haber cambiado de la noche a la mañana. El dinero entraba, pero yo no sabía a dónde estaba yendo. Fue entonces cuando decidí investigar. Como teníamos cuentas conjuntas y nuestras tarjetas de crédito estaban vinculadas, pensé: el lunes iré al banco a revisar el extracto y descubrir si está gastando en algo sospechoso. Sin embargo, antes de eso, el fin de semana, mi abuela organizó un asado para celebrar su cumpleaños. Fuimos todos, y mi hermana llevó a mi sobrina.
Mi sobrina apareció con un iPhone de última generación, muy feliz, presumiéndolo. Pero mi hermana no tenía los medios para comprar un teléfono así. Siempre me pedía dinero prestado. Me pareció muy extraño y decidí hablar con ella. Mi hermana dijo que había comprado el celular, pero noté que estaba abatida, callada, incómoda. El asado terminó, pero esa situación se quedó en mi mente. El lunes me levanté temprano y fui al banco. Fue ahí cuando fui al banco a pedir el extracto. Yo era tan responsable como él, así que tenía acceso a la tarjeta. Me entregaron todo el detalle y empecé a analizarlo. Siempre pagábamos nuestras cuentas por separado. Yo pagaba mis gastos y él los suyos. Yo trabajaba, tenía mi propio dinero y no solía gastar mucho. Habíamos acordado que no usaría la tarjeta en exceso, especialmente porque el límite era alto. Al revisar el extracto, quedé atónita. Él no solo compró un iPhone, compró dos, pagados a plazos por un total de $6,000. Además, había compras en joyerías, zapaterías, tiendas de ropa, joyas, supermercados e incluso en aplicaciones de comida a domicilio como iFood. Todo parecía insignificante en comparación, pero lo que realmente me llamó la atención fue una compra en una papelería. Gastó bastante allí, y eso me pareció extraño. Entonces recordé que mi sobrina había publicado recientemente en sus redes sociales que tenía un iPhone nuevo. Fui a su perfil y vi una foto de ella con una amiga, ambas mostrando sus iPhones idénticos con el pie de foto. Miren nuestros iPhones. En ese momento pensé, no puede ser. ¿Mi esposo está manteniendo a mi sobrina y a su amiga? Recordé una llamada reciente en la que él parecía muy estresado. Me pareció raro porque, si estuviera involucrado con ella, no la trataría así. Decidí ir directamente a la casa de mi hermana. Cuando llegué, le pedí hablar a solas con ella. Estaba nerviosa, pero intenté mantener la calma y le dije, mira, hermana, no quiero alarmarte, pero creo que algo está pasando entre mi esposo y tu hija. Aquí está el extracto de su tarjeta. Ha gastado mucho dinero, faltan cosas en casa, y tu hija tiene un iPhone nuevo. Él compró dos, y la amiga de tu hija también tiene uno. Algo no encaja. Mi hermana se ofendió inmediatamente. El iPhone lo compré yo. ¿Estás insinuando que mi hija está teniendo algo con tu marido? Se puso a la defensiva, hizo un escándalo, y no pude sacarle nada más. Me fui de su casa aún más confundida. Al llegar a casa, confronté a mi esposo. Le pregunté sobre los gastos, y me dijo que su jefe estaba usando su tarjeta para cubrir gastos de la empresa. Alegó que la compañía estaba pasando por problemas financieros, y por eso el dinero estaba corto. Aunque sonaba lógico, la historia no cuadraba del todo. ¿Qué tipo de jefe compra iPhones, joyas, ropa y zapatos si la empresa está en crisis? A pesar de mis dudas, decidí aceptar la explicación y le envié un mensaje a mi hermana disculpándome por haber ofendido a su hija. Pero algo seguía molestándome. Esperé a que mi esposo se durmiera y revisé su celular. No encontré nada comprometedor. Sin embargo, por casualidad, cuando estaba a punto de bloquear el teléfono para devolverlo a su lado, llegó un mensaje de mi sobrina. Lo leí y decía, querido tío, mañana iremos al centro comercial con mi amiga y queremos la tarjeta. Si no, ya sabes, le cuento todo a mi tía. En ese momento, me hirvió la sangre. Me levanté de inmediato, aunque era medianoche. Me vestí y caminé hasta la casa de mi hermana. Al llegar allí, la situación era 3 veces peor de lo que jamás habría imaginado. Fui a tratar de entender qué estaba pasando. En ese entonces, mi sobrina tenía alrededor de 17 años, pero no fue ella quien más me sorprendió. Llegué a la casa de mi hermana a la medianoche. No iba a esperar hasta la mañana para saber lo que ella tenía que contar. Toqué el timbre y mi hermana apareció, medio dormida, preguntando qué había sucedido, creyendo que era algo grave. Yo, con el celular en la mano y el mensaje abierto, la miré y le pregunté, ¿dónde está tu hija? Quiero hablar con ella ahora. Mi hermana empezó a defenderse, diciendo que yo estaba ofendiendo a su hija, que era un absurdo pensar que algo estaba mal, pero insistí, llama a tu hija ahora. La chica escuchó y apareció, preguntando qué estaba pasando. Fui directa, ¿qué tienes que contarme? ¿Qué es eso de pedir la tarjeta de crédito de mi marido y amenazar con no contarme algo? Dilo ahora. Ella empezó a tartamudear, se puso nerviosa, miró a su madre como si no supiera qué decir, y trató de justificar que era una broma. No le creí. Comencé a hablar sobre cosas que desaparecían en mi casa, sobre los regalos caros que estaba recibiendo, como el iPhone, e incluso mencioné a una amiga de ella que vi en las redes sociales. Mi hermana y la sobrina ni siquiera me dejaron entrar, pero cuando menos lo esperaba, apareció la cereza del pastel, mi marido, que estaba buscando su teléfono. Sumó las piezas y vino directamente a buscarme a la casa de mi hermana. Perdí la paciencia. Empecé a gritar, preguntando qué estaba pasando. Él intentó justificarlo, diciendo que era una broma, que ella había mandado algo sin intención, pero ya había ido al banco y visto el extracto. Sabía que algo no estaba bien. Mi sobrina, callada, no decía nada. Cuando la situación se puso más tensa, ella agarró el celular y dijo que iba a llamar a la policía. Fue en ese momento que me acordé. Él podría haber borrado las conversaciones, pero cuando ella desbloqueó el teléfono, tomé su celular y salí corriendo. Corrí tanto que ni siquiera sé cómo llegué a casa, con mi marido y mi sobrina detrás de mí. Me encerré en la habitación y ellos siguieron golpeando la puerta. Mi hermana llegó poco después, tratando de convencerme de abrir, diciendo que podía explicarlo todo. Con el celular desbloqueado, fui directamente a las conversaciones de WhatsApp. Vi los mensajes de ella con la amiga, con mi marido e incluso con su madre. No había borrado nada. Resumiendo, mi hermana estaba teniendo un romance con mi marido. Mi sobrina llegó temprano de la escuela con una amiga y los sorprendió juntos. Grabó lo que vio y envió el video a una tercera persona. Luego, mostró el video a mi marido y comenzó a extorsionarlo. Pero no solo era mi marido. Ella y su amiga también estaban sacando dinero de mi hermana.
hermana. Conseguían todo lo que querían de ambos para no contar nada. Salí de la habitación con el celular en la mano y fui directo a mi hermana. Nos peleamos fuertemente. La golpeé mucho. Fue un escándalo tan grande que los vecinos vinieron a ayudar. Mi madre, que vivía cerca, escuchó el ruido y apareció. Pero al entender lo que estaba pasando, se sintió mal y se desmayó. Paramos la pelea para llevar a mi madre al hospital. Después de que se recuperó, tomé mis decisiones. Me separé de mi marido y corté relaciones con mi hermana y mi sobrina. Gracias por mirar hasta aquí. Suscríbete, dale me gusta y deja un comentario en el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.